Bonjour, bonjour. Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión quisiera hablarles de la conjugación de verbos irregulares en presente simple del indicativo. Es a veces complejo identificar si es un verbo que lleva S o T en las terminaciones. Entonces, es por eso que quisiera compartir esta guía que puede funcionarnos para identificar la forma en cómo vamos a conjugar los verbos irregulares. Hemos visto que los verbos regulares los tenemos de dos tipos, los que terminan en ER, los que terminan en IR, pero viene una amplia gama de verbos que se van a conjugar de una manera diferente. Les llamamos irregulares porque cambiarán de radical. Hemos visto que el radical es la mínima parte divisible de un verbo con significado. Entonces, los verbos irregulares cambiarán de radical, pero no cambiarán de terminación. Las terminaciones que utilizaremos para los verbos irregulares serán las siguientes. Recordemos que siempre deberemos tomar nuestro sujeto. En esta ocasión retomaremos nuestras 9 personas o nuestros 9 pronombres personales sujeto. Entonces, las terminaciones serían de la siguiente manera. Para la persona je tenemos dos posibilidades. Puede terminar en x o en s. Puede terminar en x o en s. En la persona tu será lo mismo. Puede terminar en x o en s. X u s. ¿Cómo sabremos si el verbo tiene S o tiene X? Fácil. Los únicos 3 verbos que van a tener X en la persona je y en la persona tu son vouloir, querer, pouvoir, poder, y el último verbo es valoir, valer. Estos son los únicos 3 verbos que van a terminar en X en la persona je y en la persona tu. Si no tenemos estos 3 verbos, el resto llevarán una S. Enseguida pasaremos a la terminación de las terceras personas del singular, es decir, il, elle, un. Estas 3 personas tendrán 2 posibilidades igualmente. Terminarán en T o terminarán en D. T de toi, T de techo o D de doigt, D de dedo. Estas posibilidades se reducen al radical del verbo. Puede ser que el verbo tenga T y no tengamos que cambiársela. Puede ser que el verbo tenga D y no tengamos que cambiársela. Sin embargo, la mayoría de los verbos que no tengan D o no tengan T, vamos a cambiarlo a siempre T. Existe una distinción con el verbo craindre, que es temer, pero este verbo será una excepción. Enseguida, la terminación que utilizaremos para los verbos en presente simple del indicativo para la persona nous va a ser enteramente el mismo, o en es, para la persona vous, el mismo, es êtes, y para las personas en plural, il, elle, será la misma terminación, ent. Entonces, estas terminaciones serán las mismas que utilizaremos para todas las personas en los verbos irregulares. Entonces, recordemos, S o X en je y en tu. T o D en il, elle, on, en singular, il y elle. Para nous o en es, para vous, z, y para il, elle o pluriel, ent. Estas serán las terminaciones, entonces no habrá cambio, estas son las mismas que vamos a utilizar para las personas. Entonces, vamos a clasificar los verbos dependiendo de los radicales. Entonces, tendremos verbos que tendrán un solo radical y entonces vamos a agregar las terminaciones. Tomemos el ejemplo de attendre. Attendre, ¿qué quiere decir? Esperar, pero esperar de tiempo. Podemos decir, yo espero una entrega, por ejemplo, una entrega que será un livraison. Entonces, es un verbo de construcción directa, es decir, no requiere preposición. Por lo tanto, la conjugación nos quedaría de esta manera. J'attends une livraison, es decir, utilizamos el radical attend, quitamos la terminación RE, que es del verbo en infinitivo, y entonces vamos a agregar la terminación que acabamos de mencionar. Como no es el verbo valoir, ni pouvoir, ni vouloir, perdón, entonces vamos a utilizar la terminación S. Entonces lo mismo haremos con las demás personas, es el mismo radical, es attend.
T, T, E, N, D. Es el mismo radical para todas las personas como lo hicimos con je. Entonces, será lo mismo para tu. Tu attends une livraison. Il attend une livraison. Elle attend une livraison. On attend une livraison. Nous attendons une livraison. Vous attendez une livraison. Ils attendent une livraison. Et elles attendent une livraison. Entonces, en este caso, estamos agregando las terminaciones. No suenan estas terminaciones salvo en la persona nous, salvo en la persona vous, como lo hemos visto ya en otras conjugaciones. Entonces, ojo, este es un verbo que tiene un solo radical, funcionaría como los verbos del primer grupo. Entonces, solamente cambiaríamos las terminaciones. Los verbos que tienen dos radicales, tomemos el verbo dormir, dormir y vamos a decir dormir mucho. Entonces, este tendrá dos radicales. Un radical que vamos a utilizar para las personas del singular y otro radical que vamos a utilizar para las personas del plural. El radical que utilizaremos para los singulares será D, O, R. Ese será el primer radical. Y el segundo radical será D, O, R, M. Este lo utilizaremos para las personas del plural. Entonces, la conjugación de este ejemplo sería yo duermo mucho y etcétera. Entonces será je dors beaucoup, tu dors beaucoup, il dort beaucoup, elle dort beaucoup, on dort beaucoup, nous dormons beaucoup, vous dormez beaucoup, ils dorment beaucoup, elles dorment beaucoup, ¿no? Entonces utilizaremos este ejemplo de dormir mucho. Entonces este será un verbo que tiene dos radicales. Tendremos otros ejemplos en la parte explicativa para ver qué otras variables podemos encontrar cuando tenemos dos radicales. Pasemos a un verbo que tenga tres radicales, es decir, utilizaremos un radical para las personas del singular, je, tu, il, elle, on, un radical para las personas nous y vous y otro radical para las personas il, elle en plural. En este caso utilizaremos el ejemplo venir de la maison, vengo de la casa, entonces este será nuestro verbo en ejemplo o el que utilizaremos para este ejemplo. Entonces el primer radical que vamos a utilizar será vient, V-I-E-N. El segundo radical que vamos a ocupar es V-E-N y el tercer radical será vienne, V-I-E-W-N. Ese será nuestro radical. Entonces agregaremos las terminaciones que hemos mencionado y la conjugación nos quedaría de la siguiente manera. Je viens de la maison, tu viens de la maison, il vient de la maison, elle vient de la maison, on vient de la maison, nous venons de la maison, vous venez de la maison, ils viennent de la maison, elles viennent de la maison. Entonces, de esta manera estaríamos conjugando nuestros verbos, los verbos irregulares. Recordemos, podemos tener verbos que tienen un radical, dos radicales y tres radicales y a estos les agregaremos las diferentes terminaciones de las cuales hablamos al inicio de este video. En la siguiente parte, en la parte explicativa, voy a dar ciertos ejemplos de un radical, dos radicales y tres radicales. Así cada vez que aprendamos un verbo irregular solamente tendremos que detectar nuestro radical o nuestros radicales ya que las terminaciones serán las mismas. Cuidado, si un verbo tiene más de tres radicales, entonces este será completamente irregular y tendremos que aprendérnoslo de memoria. Este es el caso del verbo être, o del verbo avoir, o del verbo faire, o del verbo dire, por ejemplo, del verbo aller, que son ciertos verbos de los que hablaremos más tarde para ver cuál es su conjugación, ya que tendremos que aprendérnosla de memoria porque nos siguen una regla de construcción o de conjugación. Espero esta guía te sirva para aprender la conjugación de verbos irregulares del tercer grupo. Merci beaucoup. Bien, pour cette partie d'explication, para esta parte de explicación, voy a dar ejemplos para que veamos de una mejor manera cómo funcionan las conjugaciones. De esta forma, iniciaremos con un verbo que también cuenta con un solo radical. Este es el verbo courir.
correr. El radical que vamos a utilizar es C-O-U-R, C-O-U-R o R, y a este le retiraremos la terminación IR. Entonces, al ser un verbo irregular, lo que tendremos que hacer será agregar las terminaciones de las cuales ya hemos hablado. Es decir, para la persona je y tu terminará en S o en X. Pero ya dijimos que hay solo 3 verbos que terminan en X. En este caso, dejaremos la S. Para il, el, on tenemos 2 opciones, que puede ser de doigt, de dedo, o te de toi, te de techo. Pero este verbo no tiene ni una ni otra, entonces le dejaremos la T, ¿sí? Y por último tenemos las terminaciones del plural, que para la persona nous será ONS, para la persona vous será EZ, y para il, el terminará en ENT. Veamos cómo nos queda esta conjugación con el complemento tous les matins, que es todas las mañanas. Matin es una palabra masculina. ¿Ok? Entonces la conjugación quedaría de la siguiente manera. Je cours tous les matins. Tu cours tous les matins. Il court tous les matins. Elle court tous les matins. On court tous les matins. Nous courons tous les matins. Vous courez tous les matins. Il court tous les matins. Elle court tous les matins. De esta manera tendríamos nuestra conjugación en presente simple del indicativo del verbo correr. Recordemos que el sonido de la OU es como una U normal en español y que al tener una I antes de la N se convierte en un sonido nasal, en este caso es un. Pasemos al siguiente verbo que tendrá 2 radicales. Este será el verbo partir, que quiere decir irse. Este verbo tendrá las mismas terminaciones que con el verbo courir, es decir, para je y para tu estaremos utilizando la terminación es. Para il, el, on, como este verbo sí tiene una T en su forma infinitiva, vamos a conservar esta T, no tendremos por qué llevar a cabo un cambio, entonces la vamos a conservar y se la dejaremos al verbo. Para nous será la misma terminación, ONS, para vous, EZ, y para il, el, ENT. La conjugación nos quedaría de la siguiente manera. Je pars de l'université, tu pars de l'université, il part de l'université, elle part de l'université. On part de l'université, nous partons de l'université, vous partez de l'université, ils partent de l'université, elles partent de l'université. A este verbo le agregué este complemento que sería de la universidad, es decir, irse de la universidad. Veamos que solamente pronunciaremos las terminaciones en la persona nous y en la persona vous. Por ejemplo, partons et partez. Aunque nosotros escribamos las terminaciones, no las pronunciaremos. Es decir, de las 9 personas, solamente 2 sí vamos a pronunciar, que es nous y vous. Y las otras 7, aunque escribamos estas terminaciones, no las vamos a decir. Entonces, cuidado. Escribo, pero no lo digo. Pasemos al verbo valoir. Es un verbo que también tendrá 2 radicales. Es el verbo valer. El primer radical lo utilizaremos para las personas del singular y el segundo radical para las personas del plural. Recordemos que este verbo forma parte de ese conjunto de 3 verbos que van a utilizar X en la persona je y en la persona tu. Entonces hay que tener cuidado en je y en tu. No termina en S, en este caso será con X. El complemento que yo le agregué es la peine, que es valer la pena en este ejemplo. Y veamos cómo opera esta conjugación. Je vaux la peine, yo valgo la pena. Tu vaux la peine, il vaut la peine, elle vaut la peine, on vaut la peine. Y notemos que este verbo no tiene ni T de toi ni D de toi. Es por eso que le ponemos T al verbo. Sigamos con las personas del plural. Nous valons la peine. Vous valez la peine.
Veamos que aquí estamos utilizando el segundo radical y por último, las personas il y el en plural utilizarán el mismo radical y la pronunciación será il valent la peine, el valent la peine. Cuidado, recordemos, escribimos la terminación, pero solo pronunciaremos la terminación de la persona nu, haciendo una O nasal, o el sonido de una O nasal, y en vous no diremos la Z, pero esta hace que el sonido de la E que antecede sí lo digamos, ¿ok? Entonces, cuidado al momento de pronunciar nuestras conjugaciones. Ahora, notemos otro ejemplo con dos radicales. Ahora, en este ejemplo, que será el verbo mourir, lo podemos tomar en presente como morir de sueño, que es el ejemplo que yo les propongo. Puede ser morir de hambre, morir de amor, por ejemplo. Pero este verbo lo podemos conjugar en presente y tendrá dos radicales. Aquí realizaremos un cambio. Es decir, el primer radical lo vamos a utilizar para las personas je, tu, il, elle, on, il, elle en plural. Y el segundo radical solamente lo vamos a utilizar para la persona nous y para la persona vous. Entonces regresaremos a este radical, al primero, en las personas il y elle en plural. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de verbos, porque si bien es cierto que tienen dos radicales, hay que tener cuidado en qué personas vamos a utilizar este tipo de radicales, ¿ok? Entonces la conjugación nos quedaría de la siguiente manera. Je meurs de sommeil, tu meurs de sommeil, il meurt de sommeil, elle meurt de sommeil, on meurt de sommeil, nous mourrons de sommeil, vous mourrez de sommeil, il meurt de sommeil, elle meurt de sommeil. De esta manera estaríamos diciendo la conjugación del verbo mourir más el complemento de sommeil, que es morir de sueño. Entonces recordemos que va a haber verbos que tengan dos radicales, pero que el primer radical lo utilizaremos para las personas del singular y también para il, elle en plural. Y que el segundo radical lo utilizaremos para nous y para vous. Recordemos, no pronunciamos las terminaciones salvo en la persona nous y en la persona vous. Pasemos al ejemplo de tres radicales. Este ejemplo será el verbo prendre, prendre, que es tomar. Como en español decimos tomar el autobús, tomar un café, cualquier complemento que se utilice con el verbo tomar, vamos a poder utilizar el verbo prendre. Recordemos, tenemos una E antes de N, se convierte en una nasalización. Ahora, este verbo tendrá tres radicales. El primer radical será prendre, P-R-E-N-D. Este lo vamos a utilizar para las personas del singular, je, tu, il, elle, on. El segundo radical será prenne, P-R-E-N. Este lo vamos a utilizar para las personas nous y vous. Y el tercer radical, que es prenne, con doble N, P-R-E-N-N o doble N, lo vamos a utilizar para il, elle en plural. La conjugación nos quedaría de la siguiente manera, agregando el complemento le bus, que sería el autobús, tomar el autobús. Je prends le bus, tu prends le bus, il prend le bus, elle prend le bus, on prend le bus, nous prenons le bus, vous prenez le bus, ils prennent le bus, elles prennent le bus. Aquí vamos a pronunciar la S debido a que es una palabra extranjera, entonces vamos a decir la S del autobús, l'autobus o le bus. De esta forma nos quedaría la conjugación con nuestros tres radicales. Cuidado, este verbo, al tener la D en el infinitivo, pues la vamos a conservar para il, elle, on. No tenemos por qué cambiar la T debido a que el verbo ya tiene una D. Ahora, si notamos, hay un cambio de pronunciación. En je, tu, il, elle, on conservamos la nasalización de prend. Pero en nous y en vous se rompe ese sonido y se conserva el sonido de la E. ¿Por qué? Porque después de la N tenemos una vocal. Entonces, a nivel pronunciación, tenemos que retomar ese sonido de la vocal y dejarlo
tal cual. Entonces será nous prenons, vous prenez, ya que se pronuncian las terminaciones. En las personas il y el en plural, lo que estamos haciendo es un dobleteo de la N. Entonces eso rompe también la nasalización que tenemos en las primeras personas del singular. Y al agregarle la terminación, aunque no la digamos, lo que vamos a hacer es reforzar el sonido de la N. Entonces nos queda ils prennent y elles prennent. Entonces vamos a tener cuidado, no decimos la terminación, pero sí remarcamos la N que está multiplicada. Veamos otros ejemplos de 3 radicales. Aquí vamos a tener el verbo vouloir, que es querer. Querer no de sentimiento, sino de deseo. Y pouvoir, que es poder. Entonces, veamos qué es lo que sucede aquí. Tenemos el primer radical del verbo vouloir, que será VEU. Ese será el primer radical, lo vamos a utilizar para je, tu, il, elle, on. El segundo radical será voul, V-O-U-L, y lo vamos a utilizar para nous y para vous. Y el radical que utilizaremos para il, elle en plural será veulent, V-E-U-L. Entonces la conjugación nos queda de la siguiente manera, agregándole el complemento un helado, que es une glace. Je veux une glace, tu veux une glace, il veut une glace, elle veut une glace. On veut une glace, nous voulons une glace. Vous voulez une glace, ils veulent une glace, elles veulent une glace. Así nos quedaría nuestra conjugación. Recordemos que vouloir y pouvoir son los otros dos verbos que acompañan al verbo valoir, que es valer, que llevarán X en la persona je y en la persona tu. Recuerden, son los únicos 3 que utilizarán esta X en la persona je y en la persona tu. Todos los demás tendrán S. Veamos lo que sucede con la conjugación del verbo pouvoir, que es poder. Aquí el complemento que yo les sugiero es hablar francés. Y este verbo tiene 3 radicales de la misma manera. Aquí el primer radical que estaremos utilizando es peu, u. Este radical lo vamos a utilizar para las personas del singular, es decir, je, tu, il, elle, on. Tendremos un segundo radical para pouvoir en nous y vous, que será P-O-U-V. Y el tercer radical para il, elle en plural será peuvent, P-E-U-V. Entonces la conjugación nos quedaría de la siguiente manera. Je peux parler français, tu peux parler français, il peut parler français, elle peut parler français, on peut parler français, nous pouvons parler français, vous pouvez parler français, ils peuvent parler français, elles peuvent parler français. Recordemos una vez más, las únicas terminaciones que vamos a pronunciar son las de la persona nous y la de la persona vous. Ahora, lo mismo que pasó con el verbo vouloir, no tienen D de doigt, D de dedo, ni T de toit, ni T de techo, ninguno de estos dos verbos. Por eso es que le ponemos la T en las terceras personas del singular. En la primera parte del video hemos mencionado algunos verbos que si tienen más de 3 radicales los consideramos completamente irregulares y que tendríamos que aprenderlos de memoria. Par cœur es la forma de decir aprender algo de memoria, apprendre quelque chose par cœur. Y algunos de estos verbos son el verbo être, que quiere decir ser o estar, y la conjugación sería la siguiente. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Yo aquí le agregué el complemento en vacances, ¿ok? Entonces prácticamente estamos diciendo yo estoy de vacaciones. Entonces je suis en vacances. Tu es en vacances, il est en vacances, elle est en vacances, on est en vacances, nous sommes en vacances, vous êtes en vacances, ils sont en vacances, elles sont en vacances. Así nos quedaría nuestra conjugación. Ahora, es un verbo que llamamos completamente irregular y por eso tendríamos que aprendérnoslo de memoria, ya que no sigue una fórmula de conjugación, como lo es los otros verbos de los cuales ya hemos hablado. Otro verbo que tiene la misma característica, es decir, que tendremos que aprendérnoslos de memoria, son completamente arbitrarios, es el verbo avoir. Notemos cómo es esta conjugación. Yo le agregué el complemento un perro, que es un chien.
Entonces, si yo digo yo tengo un perro, diré j'ai un chien. Y así sucesivamente con las conjugaciones, dependiendo del sujeto que utilicemos. Tu as un chien, il a un chien, elle a un chien, on a un chien, nous avons un chien, vous avez un chien, ils ont un chien, elles ont un chien. Y así conjugaríamos nuestro verbo, es decir, que la conjugación sería j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Esa sería la conjugación que tendríamos que aprendernos de memoria. Los otros verbos de los cuales hemos hablado en este video son el verbo faire, el verbo dire y el verbo aller. La conjugación del verbo faire, que quiere decir hacer, será la siguiente. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Cuidado. Aquí es importante que notemos que en la persona vous termina el verbo en S. Solamente habrá 3 verbos en presente simple del indicativo que en la persona vous terminan en S. Es el verbo être, que acabamos de ver, ser o estar, el verbo faire, que es el verbo hacer, y el verbo que tenemos a costado derecho del verbo faire, que es el verbo dire. Notemos que terminan en S. Repito, los únicos 3 verbos que terminarán en S en la persona vous, en presente simple del indicativo en francés, será el verbo être, ser o estar, el verbo faire, que es hacer, y el verbo dire, que es decir. Del resto de la conjugación notemos que podría parecer que sigue la misma regla de los anteriores, pero notemos en il, el en plural que cambia la conjugación, por eso se considera completamente irregular. Yo a este ejemplo le agregué el complemento du sport, que es ejercicio, deporte. Entonces la conjugación con el complemento sería la siguiente. Je fais du sport, tu fais du sport, il fait du sport, elle fait du sport, on fait du sport, nous faisons du sport, vous faites du sport, ils font du sport, elles font du sport. Pasemos al verbo dire, ¿ok? Que es el verbo decir. Yo le agregué el complemento la vérité, que es la verdad. La conjugación nos quedaría de la siguiente manera. Je dis la vérité, tu dis la vérité, il dit la vérité, elle dit la vérité, on dit la vérité, nous disons la vérité, vous dites la vérité, ils disent la vérité, elles disent la vérité. En este mismo caso, no decimos las terminaciones, salvo en nous y en vous, pero recordemos que al terminar en ES en la persona vous, pues no decimos ni la E ni la S, entonces nos quedaremos hasta la T. Entonces, en la persona vous, en el verbo dire, diremos vous dites. En el verbo faire será vous faites. Y en el verbo être será vous êtes. Cuidado ahí con este cambio de la S. Ahora pasemos a la conjugación del verbo aller. Este verbo quiere decir ir. Yo le agregué el complemento à la plage. Entonces, la conjugación del verbo es je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Si agregamos el complemento, sería je vais à la plage, tu vas à la plage, il va à la plage, elle va à la plage, on va à la plage, nous allons à la plage, vous allez à la plage, ils vont à la plage, elles vont à la plage. En este caso, el verbo aller, recuerden que lo utilizamos también para saber cómo está alguien, cómo estamos, etcétera, porque estamos en realidad diciendo cómo vas, porque el verbo aller implica cambio, implica movimiento. No utilizaremos el verbo être a pesar de su valor de ser o estar. Por último, quisiera hacer énfasis en la diferencia de pronunciación que tenemos entre el verbo avoir en la primera persona del singular, que sería je, y el pronombre solo. Con el verbo avoir, la pronunciación será j'ai, abierta, j'ai. Y cuando digo yo solamente, será je. Si digo yo soy, será je suis. Si digo yo tengo, será j'ai. Cuidado, je, j'ai.
Es importante que marquemos esta diferencia para que en un futuro, cuando utilicemos un tiempo verbal, pues no confundamos a nuestro interlocutor. Entonces, cuidemos esta diferencia entre el pronombre personal, sujeto, solo, que será je, y cuando yo digo yo tengo, será j'ai. En la parte de descripción, yo voy a dejar el enlace de un sitio de internet en donde ustedes pueden consultar las conjugaciones de diversos verbos. Así ustedes pueden llevar a cabo su análisis y determinar si es un verbo de un radical, de dos radicales, de tres radicales o es completamente irregular. Es más fácil aprenderse los radicales que estar trabajando con la conjugación de las 9 personas. Es una sugerencia de mi parte. Espero esta guía de conjugación les sirva y evitemos ya confundir las conjugaciones o nos la podamos aprender de una mejor manera. Merci beaucoup.